has venido a verme a mí. Sabes que esta noche tendrás una visitita. Tendrás una pequeña parálisis de sueño. Soy dueño de todos tus miedos. 1, 2, 3 y 4. Voy a ir a tu cuarto. 1, 2, 3 y 4. Voy a ir a tu cuarto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi vídeo de YouTube. Apartar un poco los pelos para poder hablar. Vale, si las pintas son tremendas. Vamos a hablar... espera, que me aparto los pelos. Ahora sí, vamos a hablar. Vamos a hablar sin comerme pelos, a poder. Y hablar de posesiones este jueves mágico terrorífico. Justamente de las posesiones es la clave de Halloween. Samhain o Shanghai. ¿Qué pasa con el tema posesiones? A ver, dentro del cine hablamos de posesiones así de ligero y lo primero que se nos viene a la cabeza es la niña del exorcista. Se nos vienen un montón de películas de diferentes posesiones. Caroline es un tipo de posesión diferente a la niña del exorcista porque llega a traspasar un vórtice, que la atrapan. La niña del exorcista llega a tener un ente que posee tanto su cuerpo físico. Después están unas especies de dominaciones, pero bueno, vamos a hablar primeramente de qué es una posesión. Hay posesiones que dentro de la brujería, voy a dejar el mechero, hay posesiones que se hacen totalmente conscientes la persona y son súper controladas, que por ejemplo se hacen en muchas religiones, como pueda ser algunas religiones de tipo o de índole africanistas, porque ciertos espíritus y ciertos entes o ciertas deidades dentro de esas religiones, cierto tipo de rituales, pues los ves bailando y danzando ramas y en círculos, vestidos de blanco. ¿Quién no ha visto eso, no? Eso es una cierta posesión, vamos a decir, o una manifestación clara. Después están las demoníacas, lo que denomina el cine como demoníacas, espíritus del bajo astral, que se pegan a uno. Hay muchísimos niveles de posesión. Después están las mediums, que hay mujeres mediums que pueden llegar de una manera controlada, pueden llegar a que les posea cierto tipo de espíritus con ciertos permisos. Eso también se podría denominar posesión. Es una posesión controlada. Entonces, la ramificación, el abanico de posesiones están entre las controladas o voluntarias y las no controladas y no voluntarias. Normalmente las voluntarias se pueden descontrolar y ir a las no voluntarias, pero las voluntarias las vamos a descartar porque eso es un tipo de religiones, mediums que dan su voluntad y llevan unas pautas para que haya ese tipo de voluntad. Podemos hablar sobre todo ese tipo, pero vamos a ir al lado oscuro, al lado más oscuro, a lo que no nos gusta, a lo que realmente nos da así un poco de angustia personal, ¿vale? Están las posesiones no voluntarias, es lo que para estas fechas se intenta evitar y proteger, sobre todo a los más inocentes, como puedan ser gente mayor, o por lo menos se hacía en el pasado, gente mayor que
ya no tiene muy bien la cabeza, o a los niños sobre todo, ¿vale? ¿Qué pasa con todo este tema de Halloween, Samhain o Samhain? Al estar el velo tan finito, aparte de poder ver a cierto tipo de espíritus, el poder ver cierto tipo de cosas, pues también se pueda pegar a ti cierto tipo de espíritus y energías que igual no querrías tener pegaditas a ti. Por eso hay que protegerse muchísimo y hay que tomar, y por eso siempre se intentaban invocar a los propios muertos nuestros o a nuestros ancestros, como ya hemos hablado en este canal, para que nos protegieran de las energías negativas y de los espíritus burlones y de los espíritus que no nos gustan ni un pelo. Hay que tener en cuenta que las posesiones, si no son voluntarias, pueden ir a varios niveles. Está el nivel más frecuente, que es que un espíritu, un ente, se pegue a ti y digamos que puede parasitarte, pero sin introducirse a ti, que con diferentes tipos de limpiezas y rituales se pueden ir esos parásitos e inclusive matarlos, ¿no? Esos parásitos pueden ser directamente cierto tipo de parásitos creados y elaborados para hacerte daño, o un tipo de entidad que escoja el brujo, la bruja o el sinvergüenza que te lo eche, que ahí ya estaríamos hablando de cierta brujería pues que no gusta a nadie, ¿no? Lo típico, ¿os acordáis eso de echar el muerto? Pues echar el muerto es ponerte un parásito a ti y que valga y que te cueste un montón, si no sabes hacerlo, quitártelo, ¿no? Después está ya cuando empezamos a tener, aparte del parásito, hay 3 fases o 3 niveles, sobre todo de posesión. La más hardcore la vemos con la niña del exorcista, pero es tan increíblemente difícil que pase, que puede pasar, pero no es lo habitual. Y después, cuando pasamos del bicho, el parásito este que se nos pone en nuestro campo energético, a una zona que puede parasitar todos nuestros sentimientos, tanto positivos como negativos, estaría ya en una persona, un personaje, no una persona, un espíritu o un ente en el cual puede llegar a no meterse en tu cuerpo, pero sí que en ciertos momentos puede de vez en cuando dominarte, ¿no? Tu carácter, tu manera de ver. Yo he visto, hubo un caso hace muchos años que yo tuve de una chiquita que se la transformaba la cara. Era horroroso, o sea, que era una niña con la cara redonda y yo la veía como se le afilaba la cara. Es como que sería de goma la cara, era impresionante y eso me tocó verlo. Esos son unos espíritus que no puede llegar a la posesión, o que puede llegar a la posesión si se deja mucho tiempo, pero pueden manejarte como una marioneta. Literalmente, te pueden manejar como una marioneta. Pueden, el parásito ya se ha introducido tanto, o ese ente, espíritu o lo que sea, ya se está introduciendo hasta en tu personalidad, a tu manera de hablar. Puede afectar a muchos niveles, ¿vale? Todo eso se intenta evitar con diferentes baños, con diferentes... Y después estaría una verdadera posesión, que ese espíritu se introduzca dentro de ti, no solamente físicamente, sino psíquicamente. Las posesiones pueden ser a 3 niveles. Puede ser a nivel mental, simplemente a nivel mental. Puede ser a nivel mental y espiritual, o pueden ser también a nivel físico. ¿Qué pasa con las posesiones? Sinceramente, si os encontráis en un caso de, por muy fácil que parezca, yo me quedo asustada cuando muchas veces a la gente le dicen, no, te han echado un muerto, y
y límpiate con agua de romero, un poquito de sal, ponte un incienso y ya está. Eso no funciona así, chicos, es que no funciona así. Hay una reparación tan fuerte, una reparación tan sumamente fuerte cuando estamos hablando de que se te ha pegado una mierda de esas encima, que después a mí me hace gracia cuando me dicen que no existe el bien y el mal, y claramente sí existe el mal, porque si hay entes, y yo solo he visto cómo personas pueden llegar a transformarse la cara, que no estamos hablando de una tontería, cómo se les transforma la cara por X sentimientos o X situación, de ser una chavala de 18, 19 años con la carita redonda a pasar a ser un casi señor con la cara totalmente recta, o sea, en pico, o sea, una cosa que desafía la anatomía. Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando ayudamos y hacemos cierto tipo de prácticas. ¿Qué aconsejo yo en esta situación? Que vayáis a un especialista. Si sospecháis de esto, tenéis que ir a una persona que sepa. Si estás dentro de la religión católica, ir a un exorcista. Si estás dentro de cualquier otra religión, ir a una persona totalmente cualificada. Porque si te han echado una rata de esas inmundas encima tuyo, vas a tener que utilizar muchísimo tiempo y mucha energía para quitarte. Eso no es coger, como dicen algunas, que ponen una vela, cortan y dicen, ahí ya está. Hay que tener muchísimo cuidado a dónde vais y con quién habláis sobre ciertos temas, y más referente a esto, chicos. O sea, si tenéis que pedir ayuda, no os cortéis y pedir ayuda. O sea, pedir ayuda, informaros todo lo que podáis. ¿Por qué se decía que la Ouija, por ejemplo, vale, era mala, te podían poseer espíritus y tal y cual? Si tú tienes una energía muy bajita, tú eres una persona que estás pasando por un mal momento, se te puede pegar cualquier mierda. Y cuando un bicho se pega, se va pasando cierto tipo de capas energéticas hasta que te puede controlar. Y no es ninguna chorrada. Yo eso os prometo que lo he visto. De todas maneras, el nivel de posesiones dentro, por ejemplo, cuando hablamos de posesiones controladas, que os dije antes que las iba a dejar a un lado, eso está totalmente regulado, está totalmente controlado. Eso hay una persona que controla todo el cotarro para que no haya daños y todo lo demás. Pues está las que os digo yo, que la gente tiene muy mala baba, tiene muy mala tal y hace estas tonterías. Por ejemplo, si vives en una casa con bastante poltergeist, los poltergeist, si queréis podemos hablar en otro vídeo sobre tema poltergeist y los diferentes tipos de poltergeist y tal y cual. Pero una persona que vive en una casa llena de demasiados espíritus, si tus vibraciones bajan mucho, se te pueden pegar a ti. Por eso siempre hay que mantener la vibración lo más alta posible para que ningún espíritu se os pegue a vosotros. De todas maneras, con diferentes protecciones y diferentes historias podemos llegar a que mierdecita que nos lanzan o mierdecita que hay por ahí, pues no se nos pegue. Y más en estos momentos que el velo pues es como una hoja de papel. Hay como que nada, está pero no está. Está tan fino que es como una hoja de fumar. Lo mismo. Pero nada, chicos, espero que hayáis entendido que hay diferentes tipos de posesiones a diferentes niveles. ¿Se puede denominar posesión si está fuera de tu cuerpo? Sí, un bicho que te pegan a ti y que está pegado a ti energéticamente y te está succionando todo, se podría llamar posesión hasta cierto punto, pero se podría llamar posesión, que digamos que dentro de los graves es el menos grave. También una de las cosas que a mí me enseñaron, que las posesiones empiezan por diferentes niveles hasta poseerte entero y dejas de prácticamente existir. ¿Creéis vosotros en las posesiones?
habéis visto en vivo una posesión? ¿Habéis tenido cerca de vosotros a alguna persona que le han echado un muertico? ¿Habéis echado vosotros alguna vez algún muertico a alguien? Dejármelo ahí en la cajita de comentarios, por favor. Es importante para yo saber muchas cosas, porque es que me maravilla todos estos temas y me encanta todos estos temas. Nada, chicos, que muchísimas gracias por estar ahí. Os dejo por aquí mis redes sociales porque de verdad que me lo paso muy bien con estos vídeos. Vais a tener muchísimo más en el canal. Pensaba no haber grabado este vídeo. Espero que más o menos me haya hecho entender qué es lo que quería decir con posesiones. Espero que os protejáis bien, que nuestros ancestros están en equilibrio con nosotros, que protejáis vuestras casas, que limpiéis vuestras casas y nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.